ya sabes cómo va esto. Ya. Al final estás todo el día de un lado para otro. Lo sé. Sobre todo tú, Bueno, que no dices que no a nada. al final intento siempre dejar la parte personal por un lado y pensar en el ciclismo y pensar en la gente que va a ir al evento. Al final es lo que haces. Al final terminas por no decirle que no a nada. Ya. Es lo que hay. Pues mira, esa era una de las cosas con las que quería empezar. Especialmente, por lo menos conmigo, conmigo y por lo que veo, tú y Delio, por ejemplo, sois dos personas que siempre os prestáis a todo, siempre estáis ayudando y muy especialmente además en vuestra casa, o sea, tanto Delio en Cangas como tú en Villagarcía, pero ya te digo, al final yo cada vez que he necesitado de vosotros, madre mía. Bueno, pero al final, a ver, aquí se juntan varias cosas. En primer lugar, que te conocemos. Pero ya hicimos nuestras horas a la carretera juntos. Entonces, al final, quieras que no, pues siempre tienes más afinidad con unas personas, con otras. Y si encima es al lado de casa, pues no vas a decir que no. Si te digo que sí, es porque puedo. Y ya está. O sea, ahora mismo, mira, estaba invitado al Memorial Clavero y esta mañana llamé a Dani Clavero para decirle que no podía ir. Porque coincide que mi mujer tiene una formación el fin de semana, estoy yo solo con los niños, tienen la hostia de exámenes. Por mi parte, que sepas que súper agradecido. Bueno, también siempre compensa lo que me pagas y eso. Siempre, sobre todo eso. Eso, bueno, es un buen pico para el mes. Además, se nota mucho. Además, en vez de todo. Claro, y además, mira, estamos a finales de mes, viene bien. Te iba a preguntar, para empezar así un poco, porque además yo me acuerdo de aquella carrera. ¿Qué queda del Veloso que ganó el campeonato gallego sub-23 allá en el Castro? Que se lo ganaste, bueno, tú eras sub-23, Magán era élite y se lo ganaste además a Magán. Una carrera, por cierto, una carrera de las de antes, 160 kilómetros. Sí, que yo a veces cuando veo las carreras de ahora de profesionales mismamente me echo las manos a la cabeza, digo, estamos en la reunión de los corredores antes de una etapa y empiezan a, es larga y tal, y le digo, a ver, reflexionar un poquito. 180 kilómetros llanos no es largo. O sea, al final vais a hacer menos de 4 horas de carrera o 4 horas justas, 4 horas y media máximo. Y son carreras que en el campo amateur, cuando yo corría o cuando tú corrías, había alguna carrera de 170, 180 kilómetros aquí en Galicia, sin irte ni a Copas de España ni irte a nada. A eso voy yo, ¿no? Un poco que es mi batalla, entre comillas, en redes cuando me pongo tonto, pero coño, o sea, yo para mí el Tour ya llegó al ridículo en aquella etapa de 60 y pico kilómetros. Es que el problema es que si tú haces una etapa de 60 kilómetros, pero metes 3 etapas previas, que la más larga tiene 170 kilómetros, una de 120 y otra de 130, por mucha montaña que le metas, al final son esfuerzos de 4 horas. Si tú le metes después de un encadenado de 2 etapas de montaña como tienen que ser, pues rondando los 200, 220 kilómetros, entre 180 y 220, y luego juegas un poquito con la dureza. Que tienes más llano, le metes 220, que tienes menos llano, es una etapa de 180 kilómetros, vamos, hacía yo una etapa ahí en la zona de Valdeorras de 180 kilómetros que iban a llegar todos agarraditos la mano, ¿sabes? Sí, aquí además se comprobó en las etapas de la Vuelta a España de Galicia que sin necesidad de grandes puertos, además, puedes hacer etapas, lo que dices tú, de llegar, que además llegaron en aquella de bares y así. Sí. Llegó el pelotón, vamos. Y yo las etapas más duras que he corrido así por España, de dureza de llegar en grupitos y tal, no son las de grandes puertos. Son al final etapas que es que el grande puerto, cada uno va a su sitio rápido. Por eso. Y te vas cada uno se va a su grupo y sí, entre los de la general se suelen hacer más diferencias en esas etapas que no en esas etapas a lo mejor más rompepiernas como las que tenemos aquí. Pero dureza global para todo el pelotón, me refiero. Pero desgaste para los corredores que tienen que trabajar al día siguiente. Exactamente. Es que a veces una etapa como la que hubo en la Vuelta a Galicia que salió de Mos y llegó al Lago de Sanabria, no es en esa etapa donde marca la dureza. La dureza la marca al día siguiente, que vuelve a haber otra etapa dura y se comieron 5.000 metros de desnivel con viento de cara, con lluvia, con ni un metro llano más que del tramo que vas por Xinzo y el resto todo el día para arriba y para abajo. Además lo sé bien porque hice esa etapa en bici. Claro, al día siguiente que se llegaban hacia la zona de Extremadura o Salamanca, me parece que iban para la zona de Salamanca, que subían 2 puertos que tampoco no era ninguna salvajada, pero casualidad que al día siguiente hubo explosiones. Pues es por la etapa anterior. Yo creo que eso es importantísimo que lo expliques porque
tengo la sensación de que hay mucha gente que no termina de entender cómo funciona el ciclismo. Es decir, que analiza, pero incluso periodistas, que analizan las etapas dentro de una vuelta como carreras aisladas. Y yo creo que es imposible entender lo que pasa en una etapa concreta sin entender lo que pasó en las previas. Sí, sí. O en la acumulación de esos Mira, esfuerzos yo el que giro hablamos. que corrí, tuvimos 3 etapas seguidas por encima de los 200 kilómetros. De repente ves que en la tercera etapa, en un repecho que nadie cuenta con él, parece que cae una bomba y que todo el pelotón se revienta. De hecho, al final, esto que estamos hablando se ve bien, que la grupeta en la primera semana van 40 tíos. Es que en la última semana van 40 adelante y el resto va toda la grupeta junta. O sea, digamos que el pelotón viene por detrás. Entonces, o incluso las cronos de la última semana. Exactamente. Eso es por la fatiga. Más que esas etapas de 60 kilómetros, yo lo que echo de menos son cronos de verdad. También. Porque hay cronos en vueltas grandes que son cronos que corren juveniles. O sea, una crono de 20 kilómetros la corre juvenil. Exactamente. O sea, no me voy en ese Giro que hubo una crono de 60 kilómetros. El primero, el que ganó, tardó hora y media porque subíamos 2 puertos. O sea, yo fue la única crono que corrí donde vi auxiliares dando avituallamiento en mitad de la crono. Con la bolsa de avituallamiento dando avituallamiento porque era tan dura y tan larga que al final era una hora y media dándole al límite. No hay que irse ni a un extremo ni al otro. Pero en una vuelta grande por lo menos debería de haber o un prólogo o una crono por equipos y luego debería haber 2 cronos. Entre las 2 cronos al menos sumes sobre 70, entre 70 y 80 kilómetros. Al final, si te paras a pensar, siempre lo buscan como para no perjudicar tanto al escalador, pero es que estamos hablando que una vuelta grande tiene que ganarle el más completo, no el que mejor suba. Es que yo creo que el escalador como tal, puro, que ya lo comenté también con Guille, es que es una especie en extinción, porque realmente ya no tiene opción. O sea, por ejemplo, Vuelta a España, finales en alto, porque no se le puede llamar montaña. O sea, hace etapas cortas con finales en alto. Un tío potente, rodador, te aguanta. De hecho, ahora mismo, que también te preguntaré luego por Van Aert, que se plantea disputar el Giro. O sea, un tío que, bueno, es que lo que pasa que encasillar a Van Aert en algo cuando para mí es para mí es un dios, es complicado, ¿no? Pero me parece curioso que se plantee disputar la general de un Giro. Bueno, pero bueno. Es una cuestión aquí que estamos hablando también de un superclase. Sí, por eso estamos hablando de alguien que, con la calidad que tiene y con lo que lleva demostrado, es una persona que a lo mejor bien enfocada y bien trabajada para hacer una general, igual no es el favorito número 1, pero llega allí y gana y no le sorprende a nadie. Sí, pero me refiero a que un Giro con la dureza con la que se caracterizaba el Giro. Sí, pero es que es un tío que para arriba va, es que al final hace 2 años se pasó el Tour escapado. Sí, o sea, lo sé. Pero insisto, yo creo que, como para ganar. Yo creo que mira, a alguien como Van Aert yo creo que le beneficia más la dureza, a lo mejor a un escalador puro, ¿eh? Pero la dureza global. Exactamente. No la dureza puntual de una subida. Porque Van Aert al final es un tío que igual en una subida, en un esfuerzo de un mortirolo, claro, ahí tiene ventaja el escalador. Pero si el escalador lo llevas allí, en una etapa rompepiernas, y lo llevas rápido todo el día, va a llegar más fresco Van Aert que el escalador. Totalmente. Y al final la balanza se va a equilibrar. Que eso era lo que pasaba un poquito en la época pues, de Indurain. Él iba en las etapas llanas, iba mucho más fácil que sus rivales al final llegaban con un desgaste a la montaña mucho mayor de lo que llegaba él. Y luego para arriba lo que tenía que hacer era defenderse porque marcaba la diferencia en la crono, no tenía necesidad de atacar. Entonces, al final, pues Van Aert yo lo veo un poquito, pues, con un perfil así. Entonces, tú dale 2 minutos, que después dale para que regule, que aunque te pierda en un momento puntual 30, 40 segundos, se te tira para abajo o por el plano y se te echa encima. Totalmente. Entonces, yo sí que veo que es un corredor con la capacidad suficiente como para poder disputar una vuelta grande. Pero no es porque hagan la carrera para él. No, pero a ver, yo lo que quería decir es, se supone que en un ciclismo como el de antes debería de haber etapas con una dureza tan grande, pero no dureza global, que ahí estoy de acuerdo contigo en el que él se defiende mejor que los escaladores, pero una dureza puntual en ciertas etapas donde él tendría que perder tiempo sí o sí. Es lo que estamos hablando ahora, de un mortirolo, claro, pero a día de hoy, un Stelvio con 2 o 3 puertos antes y que llega ahí y te pierda 1 minuto. Exacto, pero a día de hoy es que realmente se me hace difícil hasta ver dónde puede perder tiempo, porque es que los escaladores
etapas de 120 kilómetros, los llevas a toda hostia de salida, los tíos van con el gancho, Van Aert, lo que dices tú, o Van Aert o quien sea, ¿no? Va silbando en ese momento, porque es su terreno y porque va cómodo. Una bajada Van Aert deja caer los zapatos y no se esfuerza. O un llano con el pelotón enfilado. Pero a veces bajando se hace muchísimo daño. Sí, sí, o sea, bajándose tú al final, una persona que pesa 50 kilos, lo llevas rápido para abajo y en la salida de cada curva tiene que hacer un sprint porque si pierde la rueda ya no es capaz de volver a coger. Sin embargo, un tío pesado, y a mí me pasaba, un tío pesado y con fuerza, baja relajado. ¿Por qué bajas relajado? Porque aunque pierdas 2 metros en esta curva, dejas caer los zapatos, pum, y cierras. Porque tu peso te está ayudando. Lo mismo que al escalador, el peso le ayuda a subir mejor, bajando lo pasa peor. Y muchas veces cuando ves cronos y ves escaladores y dices tú, bueno, pero es que la subida le hizo mejor que el que ganó la crono. Sí, pues que el que ganó la crono subió al límite y bajando cogió aire, dejó caer los zapatos y iba más rápido que el escalador yendo al límite bajando también. Entonces ahí se compensa un poquito esa balanza. Y a mí dame un corredor con 6 vatios kilo y 70 kilos a uno con 6,2 y 50 kilos. Porque el de 6,2 me va a llegar muerto a las subidas con 50 kilos. Porque va a ir toda la etapa por encima de 4,5, cerca de los 5 vatios kilos. Te lo van a llevar al límite. Es que tengo un corredor así. Yo soy bastante friki con el tema de los entrenamientos y con el tema tal, y reviso los datos de mis corredores y tengo un corredor de 50 kilos y tengo corredores de 70 kilos. Sé el motor que tiene cada uno, sé lo que anda cada uno, y el que pesa 50 kilos sé que haces una cronoescalada muy dura, te pones aquí en la excusa y le coges tiempos, igual hace mejor tiempo que el de 70 kilos. Pero lo metes en carrera, después de 120 kilómetros, ya no te digo más, con un final en alto ahí en la excusa, y el que pesa 70 kilos va a llegar delante del de 50, porque es que el de 50 kilos te va a llegar aquí muerto y el otro va a llegar más entero, porque uno hace 4 vatios kilo de media y el otro hace 4,5. Y además te es mucho más polivalente el otro corredor, que te vale para tirar del carro, te vale para una fuga, te vale para muchas cosas. Que en este caso, bueno, tengo que decir que el que tengo de 50 kilos tiene raza, ¿sabes? Y con 50 kilos a veces me sorprende lo que es capaz de hacer en partes llanas, cuando tiene que tirar del carro, que lo metes tirando con uno de 70 kilos y no se arruga, ¿sabes? No dice, no, es de esos corredores que había antes con raza, y cuando tiran y cuando se abren explotan, no se abren y pierden 30 segundos, ¿sabes? Entonces, también esa es otra parte que hay que valorar del ciclista, no solo valorar las pruebas de esfuerzo, ¿no? Es que este tiene un motor movió no sé cuántos vatios kilo, no sé qué, vale. Ahora en carrera vamos a ver cómo... Yo en amateurs corría las carreras, muchas las terminaba yo solo de mi equipo, o sea, no podía contar mucho con el equipo para trabajar en fases decisivas. Hacían lo que podían y siempre, bueno, siempre se lo agradecí y lo sigo agradeciendo, porque al final creo que en el campo amateur... quizás a lo mejor se está perdiendo un poquito eso del trabajo, solo se pasa a gente que gane carreras y luego pasan a profesionales y no saben ir a por agua. Esto no es un juego de un equipo contra otro, esto es todos contra todos, donde lo que hagan unos influyen sobre los otros, donde tú puedes tener la carrera dada la vuelta y alguien que tú no contabas con que entrase en escena a trabajar porque no tenía ningún interés, de repente ves que hay un equipo que está tirando del pelotón y no entiendes por qué. Yo sí lo entendí muchas veces, no porque tiraban, sino porque dejaron de tirar. Bueno, pero son circunstancias de, bueno, pues tirando o no tirando, son decisiones que muchas veces toman los directores, otras son los propios corredores, pero la carretera está ahí para todos y y otras hay incentivos para que tires o dejes de tirar. Bueno, a veces puede haber incentivos, porque al final se dice siempre, no, el ciclismo es una rueda y hoy estás arriba, mañana estás abajo. Y a veces, pues bueno, igual alguien que no tiene nada que ganar en una determinada situación por hacerle un favor a otro equipo, lo ayuda y te perjudica a ti, y tú otro día pues la devuelves. No, yo eso lo entiendo, o sea, yo no veo mal eso. Yo lo que me tocó sufrir y vi mal es que te paguen por no tirar. Bueno, renunciando a tus propios intereses. Pero ahí va la profesionalidad también de la gente que va encima de la bici y los que van en el coche, ¿no? Eso yo creo que fueron los directores, más que los propios corredores. Sí, pero bueno, y no siempre las formas que se usan son las más correctas, ni las más éticas a nivel deportivo. O un día te perjudican, otro día te benefician. Al final,
es como las normas no escritas de que cuando estamos en el avituallamiento o se para a mear, pues que nadie arranca, ¿no? Pues es como una norma no escrita en ningún lado, pero que al menos antes respetábamos lo máximo posible, porque hoy soy yo el que para a mear, pero mañana eres tú. Entonces todos tenemos que mear, todos tenemos que comer. Y entonces cuando es en el avituallamiento, pues pasar en un avituallamiento y liar un abanico en el momento del avituallamiento, pues yo no lo veo bien. Hay 200 kilómetros para liar un abanico. Si lo vas a liar, otra cosa es que 5 kilómetros antes del avituallamiento haya un giro, se lía un abanico y oye, aquí no come nadie. Bueno, yo creo que eso, no sé si tú que sigues metido ahí ahora como director, que bueno, ya hablaremos de eso, ¿crees que ha cambiado mucho desde tus primeros años hasta ahora ese respeto a las normas no escritas? Es decir, yo tengo la teoría de que desde que entraron países con menos tradición ciclista, como que se rompieron parte de esos pactos no escritos. Es decir, lo que dices tú, yo creo que todos entendemos que si la carrera viene lanzada de antes, no hay nada que objetar. Si hay una caída y el pelotón va parado, no se arranca. Ahora, si la carrera viene rápida, pues depende de dónde sea la caída. ¿Sí? Si es a 20 de meta y va una fuga que va a llegar, pues se para. Exactamente. A no ser que sea un final en alto, o sea, si es una etapa que no va a comprometer nada para la general, pues el sacar ventaja de una circunstancia de estas, pues bueno, pues no es lo más éticamente posible. Pero ha cambiado mucho. ¿Lo notas que ha cambiado mucho? Yo noto que cambia en general ese respeto que había hacia los más veteranos, que llevaban años ahí, que decían, bueno, tranquilo, estamos en el kilómetro 30, no hace falta ir con ese estrés y esa tensión metiendo el manillar, que faltan 150 kilómetros. Los directores por los pinganillos, que si venga que hay que estar delante, que hay que estar delante, y es gente que no es capaz de analizar la circunstancia muchas veces de la carrera y saber cuándo hay que meter el manillar y cuándo no, cuándo puedes correr más relajado y cuándo no, cuándo te puedes ahorrar en carrera unos esfuerzos y cuándo tienes que gastar. El corredor que es capaz de hacer eso ya tiene ventaja sobre los demás. Hubo mucha polémica porque decían que si cuando fue que sacaron de, pues mira, con Quintana con lo del tramadol, que decían que había caídas por culpa del tramadol porque era un medicamento que te atontaba un poco. Se sacó el tramadol y sigue habiendo caídas. Yo creo que es un poco absurdo. Es como echarle la culpa a los frenos de disco, buscar enemigos externos que no... la tensión en carreras... Las caídas estoy convencido que son una, porque ese miedo que había antiguamente de caerte y hacerte daño, yo veo que hay chavales que no tienen miedo. O sea, yo los veo que digo, es que no se dan cuenta que se pueden matar. O sea, que asumen riesgos que yo también asumí en su momento. Pero una cosa es asumir un riesgo en un momento puntual y otra cosa es si tenías que arriesgar en una bajada, era para algo. No arriesgabas por arriesgar, no ibas tirando del carro y te ponías a arriesgar bajando, poniendo en riesgo a tus propios líderes, compañeros, claro. ¿Sabes? Entonces, ahora no, ahora hay carreteras que entran 30 tíos delante y quieren ir 100. Y los 100 no pueden ir. Entonces ahí es cuando hay los enganchones, ahí es cuando hay las caídas. Y antes había como un respeto más, por ejemplo, tú un sprinter, en una etapa de montaña, el sprinter antes de un puerto no se te metía ahí delante. Ya buscaba su lugar. ¿No? Buscaba su lugar, sabía que se hacía el grupeto, apretaba un poquito el culo hasta que se hacía el grupeto en el pelotón y se acabó. Tú vas en una etapa ahora y ves que los sprinters están peleando los primeros lugares del pelotón para entrar en un puerto. A veces lo hacen porque están ayudando a un escalador que tienen en su equipo, pero otras veces lo hacen simplemente para sufrir menos y y que cuando se queden ya la grupeta esté hecha. Igualmente antes en una llegada al sprint, pues la gente de la general se quedaba como en un segundo lugar, iban como 30, 40 tíos ahí peleándose la posición, esa bola que va ahí delante y justo detrás de ellos pues iba un poquito la gente de la general, todos juntos y bueno, dicen, bueno, si hay un corte nos pilla a todos, ahora no, ahora se aprovecha esa guerra para yo me meto delante porque si hay un corte me puedo aprovechar y sacar una ventaja de una circunstancia de carrera que me puede beneficiar. Y a falta de uno están los jefes de filas de los equipos allí cara al viento porque la llegada es un poco ratonera para no quedarse cortados si están los 15 primeros. Claro. Y no suelen ser especialmente habilidosos, sobre todo los que tenemos hoy en día, porque vemos que Roglic anda por el suelo constantemente. Vingegaard, bueno, no tanto, pero también... Pero yo creo que ya no es una cuestión solo de habilidad, es una cuestión de riesgo. Es que antes no te metías ahí. Es que igual si antes se metían ahí también le pasaba lo mismo. Claro, cuando tú te metes ahí en medio de ellos sin tener esas habilidades,
pues es mucho más fácil irte al suelo. Ya. Y es que en una circunstancia de estrés, el que se va al suelo eres tú, no son ellos, porque ellos zafan. Sí, no sabes sí. cómo, pero zafan. O se caen en los últimos 300 metros o no se caen. A mí me parece impresionante lo de los lanzadores, cómo son capaces de subir a un compañero y además eso, o sea, llevarlo entre los demás sin que pierda rueda, ir pendiente de él, no caerse, no tocarse y luego abrirse al final. Bueno, eso hay mucho trabajo por detrás también. No, evidente, pero me parece impresionante, o sea... eso hay que pensar que llevas un remolque atrás y el que va adelante no puede estar mirando para atrás, también tiene que confiar mucho él en el sprinter y el sprinter en él. Y yo les digo, yo tengo un equipo basado en el sprint y yo una de las cosas que les digo siempre es de 10 veces si sale 5 bien, esas 5 vais a llegar con oportunidad de poder ganar. Si no hacéis el trabajo así, podéis llegar 10 veces, pero a lo mejor solo una con fuerza para ganar. Entonces, a veces más vale ir 2 por el medio del pelotón, que se entiendan bien y que sepan que el sprinter tiene que saber no perder la rueda del compañero y el compañero tiene que cuando pasa saber que no tiene que pasar él solo, sino que tiene que dejar sitio para que pase el otro. Entonces, muchas veces vas barriendo un poquito para el lado, vas barriendo, va quedando un hueco y tu sprinter entra. ¿Qué pasa? Es un trabajo que es a base de entrenarlo, a base de ver muchas imágenes de gente que lo hace y aprender cómo se hace y después llevarlo a la práctica y practicar. Muchas veces hay situaciones que no son para un final de etapa y estás poniendo en práctica todas esas cosas.